Frente, la verdad por encima de todo. Muy buenas tardes, Panamá. Les saluda a su amigo y servidor Toribio Díaz, una edición más de su programa en Línea Directa. Hoy jueves 7 de agosto del año 2025. En controles, don Aurelio Ortega dándonos el soporte técnico esta semana y que ustedes estén en la sintonía como debe ser. Y hoy tenemos el jueves de salud. Semana pasada hablamos con el doctor Arnulfo Arsemena sobre el tema de los pies diabéticos, consecuencias, recomendaciones, pero hoy vamos a hablar ahora de la neuropatía diabética. ¿En qué consiste esta enfermedad? ¿Cuáles son las causas? ¿Y cuáles son las recomendaciones que podemos tomar en cuenta? Y esto vamos a estar entonces hablándolo con el doctor Arnulfo Arosemena, experto en estos temas, especialista en heridas y pie diabético, y donde vamos a hacer un poco de docencia, sobre todo las recomendaciones a estas personas que padecen esta falencia médica y que vamos a estar aquí tratando de resolver aquellas inquietudes o dudas que podamos tener. Así que en breves momentos vamos a estar entonces haciendo contacto con el doctor Arnulfo Arosemena, quien ya me dice que está ya en línea. Muy buenas tardes, doctor. Panamá le escucha, ¿cómo está? ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo estamos? Bueno, Aquí muy bastante bien. bien. Usted Muy sabe bien, que muy bien. hemos tomado esta temática para hacer docencia, sensibilizar a la población, sobre todo que conozcan primero las causas y las consecuencias y luego, ¿quién mejor que usted? Las recomendaciones, los tips que podemos abordar. Y para hoy jueves hablaba hace unos minutos de tomar el tema de la neuropatía diabética. ¿Qué es la neuropatía diabética? ¿Cómo se produce? Etcétera. Y luego ver entonces cuáles son las consecuencias de no atender esta condición y las recomendaciones que usted nos puede brindar atentamente. Le escucha todo Panamá, doctora Lucimena. Bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos los radioescuchas. La verdad, pues como hablábamos la semana pasada, pues es un tema bastante interesante, pero a la vez un poco amplio y complejo. A veces es un poco difícil de que pues, los pacientes conozcan toda la fisiopatología, obviamente, de la enfermedad. A nosotros como médico, pues lo que nos toca es tratar de educar al paciente para que el paciente pues conozca en qué consiste su patología, para que tome conciencia de cómo debe entonces tanto prevenirla como manejar los síntomas. Entonces, la semana pasada habíamos hablado que el pie diabético se clasifica en pie diabético isquémico, pie diabético neuropático y pie diabético mixto. El pie diabético mixto es una combinación del neuropático con el isquémico. ¿Cuál es el isquémico? El isquémico es el pie diabético que generalmente tiene un predominio por la parte vascular. Hay un deterioro vascular que produce una afectación de los pequeños microcapilares que están más distantes del corazón, que en este caso pues son los miembros inferiores. Entonces son pacientes que vemos cambios de coloración progresivo en las extremidades, sobre todo pues en el pie y los dedos. Vemos cambios de coloración, vemos síntomas de calambres, hormigueos, adormecimientos. Y en casos más severos, pues vamos a ver que aparecen signos de isquemia, hipoxia, o sea, falta oxígeno en el tejido, porque la capilaridad pues está comprometida y no le llega el flujo sanguíneo. Y recordemos que en el flujo sanguíneo van los glóbulos rojos, que son los que nos llevan oxígeno a los tejidos. Al quedarse el oxígeno, perdón, el tejido sin oxígeno, lo que se produce entonces es una hipoxia, o que lo que va a producir es una isquemia, un tejido necrótico, que al final pues es tejido tegumentario pues muerto, es piel muerta, que es lo que vamos a ver en esos dedos que se ven de coloración oscura, negra, que es lo que se llama necrosis, producto de la falta de oxígeno en el tejido. Por su parte, hay otra clasificación de diabetes, que es el pie diabético neuropático. Estos son pacientes que tienen un predominio de la parte neurológica. ¿Qué sucede?
La diabetes, la verdad que yo le digo a los pacientes que la diabetes es una enfermedad bien traicionera. La verdad que hay que tratarla igualmente de agresivo como es ella. Entonces, hay que tener, si uno tiene sobre todo, y eso lo podemos hablar ahora más tarde, sobre todo si uno tiene los factores de riesgo, uno debe tener pues mayor conciencia de lo que puede suceder. El paciente diabético, al ser una enfermedad crónica, de manera progresiva va perdiendo ciertas funciones neurológicas, sobre todo en los nervios más distales, que generalmente pues son en predominio en los pies, la planta de los pies. Entonces, es común que inicialmente el paciente con pie diabético neuropático inicia con una pérdida de sensibilidad progresiva. Entonces, el paciente no siente la planta del pie. Entonces, eso va desarrollándose durante los meses, durante los años, y cada vez va empeorando, como cualquier enfermedad progresiva. Entonces, esto es un signo que nos dice que obviamente ya hay una afectación neuropática en las fibras nerviosas superficiales y profundas que están en los pies. ¿Qué sucede? Estos pacientes, además de perder la sensibilidad, pueden ir desarrollando dolor neuropático. ¿Qué es un dolor neuropático? Es un dolor de origen nervioso. Son dolores difíciles de manejar, que generalmente se caracterizan por calambres, adormecimientos, bueno, falta de sensibilidad o una hiperalgesia, que es un aumento de la sensibilidad con dolor. Entonces, generalmente, pues, estos factores con el tiempo, al ser la diabetes, como les comentaba, una enfermedad crónica, van empeorando con el tiempo. Entonces, uno debe tomar medidas desde que ya uno se da cuenta que hay pérdida de sensibilidad progresiva en la planta del pie, ya es un aviso de que el paciente puede desarrollar en los próximos años una neuropatía diabética que va a ser obviamente pues más severa con el transcurso del tiempo. Doctor, yo creo que esta explicación fue bastante oportuna porque usted nos está poniendo en relevancia las consecuencias de llevar un control inadecuado de la diabetes. Es decir, si Exacto. tenemos picos elevados de azúcar, no nos controlamos, no nos tomamos nuestros medicamentos, no vamos a chequearnos constantemente donde el médico. Esto es lo que puede traer como una de las consecuencias, que sería la neuropatía diabética y que está clasificada en tres áreas muy puntuales como usted. Pero ahora la pregunta, irme ahora un poco a las recomendaciones. ¿Esto tiene cura? ¿La neuropatía diabética se puede controlar? Ok, eh, como cualquier enfermedad crónica, tú la puedes controlar y si la logras controlar, puedes evitar el avance. Entonces, esta es la parte importante en la que debemos educar al paciente. Si tú le explicas al paciente que realmente cuando tiene unos síntomas iniciales de algún problema relacionado a la diabetes, pues tú le estás dando las armas y las herramientas para que el paciente pueda prevenir el avance de la enfermedad. Entonces, por eso es importante pues explicarle al paciente. ¿Qué uno debe hacer? Generalmente cuando se detecta un paciente diabético, ya tú tienes que irle diciendo pues cuáles son los posibles síntomas o signos que el paciente va a desarrollar. Entonces, eso va a hacer que el paciente pues esté más alerta ante la aparición de alguno de estos signos o síntomas. Entonces, hemos visto un incremento cada año en el volumen de pacientes diabéticos. ¿Por Sí. qué razón? Y esto es muy importante y esto no solamente ocurre en Panamá, esto es a nivel mundial. Cada vez tenemos más pacientes diabéticos y eso nos indica que cada vez más pacientes, tenemos más pacientes con pie diabético neuropático. Muy importante, como les comenté hace un rato, del pie diabético isquémico. La mayoría de los pies diabéticos son neuropáticos. Los pies diabéticos isquémicos se producen con menos frecuencia. Pero en nuestra consulta, pues cada vez vemos más pacientes con pies diabéticos neuropáticos. Y el asunto es que estamos viendo cada vez pacientes más jóvenes. Estamos teniendo en nuestra consulta pacientes de 30, 40 años que ya están siendo amputados. Entonces empiezan con enfermedad diabética
en edades más tempranas. Entonces, ¿por qué está sucediendo esto? Esto es muy importante. Ahí tenemos que hablar sobre los factores de riesgo. O sea, ¿por qué razón una persona es diabética? Primero que todo, pues hay una carga genética. Si en tu familia, tus padres, abuelos, hermanos son diabéticos, las probabilidades de que tú desarrolles diabetes, pues son mucho más altas. Entonces ya tienes que tener conciencia sobre eso. Si hay familiares diabéticos, tú tienes una carga genética que no te puedes quitar. Entonces, ¿qué sucede? Otro de los factores de riesgo más importantes para desarrollar diabetes es la parte alimenticia. Cada vez comemos peor, esa es la verdad. La sociedad nos impulsa a que tengamos que trabajar más horas, debemos comer comida rápida porque no nos da tiempo para comer. Entonces tenemos mucha gente pues come más, cada vez más comida rápida, descansa menos, hacen menos ejercicio. Entonces como hacen menos ejercicio y comen más comida chatarra, pues tienden a tener más obesidad. Cada vez tenemos más pacientes obesos y el asunto es que la obesidad es un factor de riesgo importante para desarrollar diabetes. Entonces, la mala alimentación, la falta de ejercicio físico y todos estos factores relacionados a la parte genética, obviamente pues es una carga que sumados entre ellos te dan un porcentaje de que probablemente tú puedas desarrollar diabetes en algún momento de tu vida. Entonces, si ya sabemos esto, si ya nosotros sabemos que en nuestra familia hay pacientes diabéticos y que somos obesos, debemos crear conciencia de que, oye, yo tengo que modificar mis hábitos alimenticios, tengo que empezar a hacer ejercicio físico, tengo que perder peso, tengo que cuidar lo que estoy comiendo, porque la herencia no me la puedo quitar. Entonces yo tengo que irme a los factores modificables. Entonces los modificables pues son estos, la parte de la alimentación, el ejercicio, el control de peso, pues esos son factores que al tú controlarlos, pues disminuyes la probabilidad de padecer diabetes o retardas la aparición de la enfermedad. Entonces ya no te aparece a una edad temprana, sino a una edad más tardía y los síntomas son menos agresivos. Entonces, pues es muy importante que pues las personas tomen conciencia de lo que es la diabetes. La diabetes es la principal causa de amputaciones a nivel mundial. Y no solo eso, es la principal causa de que tengamos padecimientos renales. Tenemos muchos pacientes en hemodiálisis y si tú vas a las salas de hemodiálisis están atestadas de pacientes en varios turnos y si tú haces una encuesta ahí, la mayoría son diabéticos. Entonces es la diabetes la principal causa de trastornos renales que pueden crear que el paciente pues quede obviamente en una máquina de hemodiálisis. Entonces, hay otros factores de riesgo, por lo menos la diabetes también es una de las principales causas de ceguera a nivel mundial. Entonces, como vemos, la diabetes es una enfermedad muy agresiva. Entonces, si ya sabemos esto, ya sabemos lo que puede pasar, entonces lo que nos toca es la prevención. Tienes que tomar medidas para evitar que la diabetes pues aparezca de manera temprana y que los signos pues y los síntomas no aparezcan de manera pues en edades tempranas, obviamente. Doctor, yo creo que la explicación es bastante versátil, oportuna, y para muchos a veces parece mentira que lo escuchan por primera vez. Por eso que quiero irme con el tema de los tratamientos, suplementos, eh, recomendaciones que usted puede dar. Pero antes de irme a esa fase y aprovechar, yo quisiera también aportar un poco a lo que usted acaba de mencionar y sobre todo los datos estadísticos de población que están con diabetes. Hay una situación que esto es difícil mencionarlo porque hay un subregistro de pacientes. Así Los es. estamentos de salud, por ejemplo, el MINSA mantiene un registro, los hospitales revisan otro registro, en la caja de seguro tiene otro registro. Al final, si tú haces una gran medición o haces una proyección, yo podría estar especulando que en Panamá hay arriba de 1 millón de personas con diabetes, porque cuando te vas al mercado y tú encuentras que una de las principales insumos dentro de las farmacias o lo que distribuyen
los centros de salud o lo que dispensa el sector público son medicamentos que están predestinados a personas con diabetes tipo 1, tipo 2. Entonces, si tú estás viendo y se hace una inversión, no quiero irme al tema macro, regional, sino en el local, que es lo que está incidiendo, tú ves que entonces estamos nosotros invirtiendo más en productos para atender la enfermedad, pero no estamos invirtiendo en prevención. Porque es muy Así fácil es. cuando tú vas a la escuela y lo primero que te mandan a los niños, dale cornflakes, azucarado, con leche, y es lo que nos hemos llevado siempre. Por eso digo que esto es un tema hasta cultural, porque Claro. cultural, económico y social. Porque sí, si Así- yo tengo que hacer dieta, yo tengo que comer bien, pero ¿qué se llama comer bien? Cuando tengo un salario mínimo que no llega a los 700 ni $600 y tengo una canasta básica que está por arriba de los $400. Y cuando hablamos básica, estamos hablando que promovemos productos como aceite vegetal, arroz, espaguetis, minestra, que tienen un valor nutritivo muy bajo. Y cuando vemos así- entonces, hay que construir hacia una política pública de nutrición, pero garantizando la seguridad alimentaria. Porque muchas veces, usted lo acaba de mencionar, que los estilos de vida alimentarios ayudan a disminuir en gran porcentaje, o mejor dicho, puede reducir que la enfermedad vaya tomando sin tomar medicamentos. Se ha comprobado que llevando una dieta estricta y llevando energía, quemando energía en tu cuerpo, reduces toda esa posibilidad. Pero eso es un mundo. O sea, lo que quiero llegar Claro. es que, ¿qué hacer entonces? Una situación real, la gente que no está escuchando, la gente que va en el bus. ¿Qué hago? Me duelen los pies, ¿qué puedo hacer? No tengo dinero para comprar lechuga porque el arroz me sale más barato. Y sin Claro, hablar de exacto. la carne roja. Entonces, hombre, ¿cómo hacemos este complemento? Sin pensar los medicamentos, que los que pueden comprar medicamentos de calidad versus los que, gracias a Dios, pueden obtener los medicamentos que le dan los servicios públicos. Pero hay todo un debate ahí y ¿qué recomendaciones podemos tomar para no caer en esto? Prácticamente. Sí, mira, muy importante lo que dices. Cada vez estamos viendo pues niños pues más obesos en las escuelas, y esto hay que revisarlo. Realmente la nutrición que tienen los niños en las escuelas. Estamos viendo cada vez más adolescentes y niños eh, que tienen obesidad. Entonces esa obesidad pues predispone a que el paciente pueda desarrollar diabetes pues en etapas más tempranas. Entonces debemos fijarnos, y muy importante, revisar los hábitos alimentarios de los niños y los adolescentes. Entonces algo muy importante, la diabetes es una enfermedad que requiere la evaluación de múltiples profesionales. Cuando nosotros detectamos a un paciente diabético, es muy importante mandarlo a nutrición, una evaluación nutricional individualizada, que generalmente pues lo que va a hacer es que se le va a dar algunas recomendaciones de qué comer, cómo comer y cuándo comer, para que el paciente pues controle ese factor que es tan importante para el desarrollo de la diabetes. Es muy importante también estos pacientes, los referimos con algunas otras especialidades. Hay pacientes que necesitan ser referidos por lo menos a endocrinología, hay pacientes que necesitan ser referidos a nefrología, pacientes que requieren atención incluso hasta por dermatólogos, hay pacientes que necesitan seguimiento por medicina interna, por oftalmología. Entonces, la diabetes es una enfermedad que realmente el paciente necesita una evaluación pues holística, porque cada especialidad pues le va a dar la recomendación necesaria en cuanto pues al control de peso, al tipo de alimentación y a la prevención, sobre todo de la parte del pie diabético. En cuanto al pie diabético neuropático, lo primero que debemos hacer al paciente es decirle cómo debemos prevenir las úlceras, porque el problema del diabético el pie diabético en realidad es una úlcera en un paciente diabético.
Entonces, esa úlcera es prevenible. Entonces, ¿cómo yo le digo al paciente que prevenga la aparición de esa úlcera? Que era algo de lo que habíamos hablado la semana pasada. Obviamente el paciente tiene que revisarse los pies cada noche, palpárselos, observarlos, si hay algún cambio de coloración, que es lo que se tiene que buscar, y preguntar al paciente si está presentando algún síntoma, como los que te comenté hace un rato, de calambres o adormecimientos, eh, esa falta de sensibilidad, que es un factor predeterminante. Y es importante también que mencionabas lo del subregistro. Muchos pacientes, estas cifras que tenemos son en pacientes diabéticos diagnosticados, pero hay una alta población de pacientes diabéticos que no han sido diagnosticados y andan por ahí caminando por la calle teniendo la dieta que no es, y el paciente desconoce que él es diabético. Y también hay un alto porcentaje de pacientes que tienen prediabetes. Son estos pacientes que tú le haces los exámenes de laboratorio y a veces están normales, pero se le hace otro control y se ve que el azúcar está un poco elevada, pero le haces otro control después y se ve que está normal. O sea, son pacientes en que los niveles de azúcar oscilan. A veces están normales, a veces están elevados. Entonces son pacientes que ya tienen aviso de lo que se llama una prediabetes. Son pacientes que si no toman las medidas adecuadas, pues en algún momento van a desencadenar una diabetes. Y hay muchos pacientes que desencadenan la diabetes de maneras agresivas. Hay pacientes que debutan con un coma hiperosmolar, hay pacientes que debutan con signos mucho más agresivos, incluso hay pacientes que tú le detectas el pie diabético sin que el paciente supiera que es diabético y ya tú estás diagnosticando un pie diabético. O sea que ese paciente debió haber sido diagnosticado hace años y el paciente no acudía a su control médico y no sabía que era diabético. Entonces, obviamente, pues menos se cuidaba y de repente cuando ibas a ver ya tenía un pie diabético sin que nadie le hubiera hecho un diagnóstico de diabetes. Entonces, es muy importante en cuanto al tratamiento del pie neuropático, utilizar el calzado adecuado, que es importantísimo. Vigilar sobre todo que el paciente no esté descalzo, ni siquiera en casa. El paciente siempre debe tener los pies cubiertos para evitar lesiones, porque recordemos que el paciente no tiene sensibilidad. Entonces, si le aparece alguna lesión, alguna piedrita en el zapato, el paciente no se va a dar cuenta. Entonces, es muy importante por eso que el paciente se esté revisando de manera diaria. Muy importante el corte de las uñas, que se corten las uñas de manera adecuada, que la talla del calzado que utilice debe ser un calzado holgado o por lo menos que sea media talla más, porque la mayoría de estos pacientes presentan deformidades óseas, entonces puede haber fricción, que es la principal causa de pie diabético, de la utilización inadecuada del calzado. Entonces, muy importante que el paciente acuda a sus controles de manera regular, porque la diabetes es una enfermedad que su médico la debe estar vigilando de manera regular, porque un pie diabético puede quedar en amputación si el paciente intenta curarse por sí mismo en casa y no acude de manera temprana o no acude a tiempo al médico. Entonces tenemos muchos pacientes que se quedaron 7 días o 10 días en casa tratando de curarse la herida y cuando llegan al médico ya nosotros no podemos hacer nada. Entonces es muy importante que apenas detecten alguna lesión plantar o en los dedos, que por favor acudan de inmediato a su médico. No intenten curarse en casa. Curarse en casa lo que van a hacer es infectar la herida. Entonces lo ideal es que lo cure un médico de curación de heridas para que ellos son realmente los que saben cómo curar un pie diabético y cuáles precauciones debe tener y cómo educar al paciente en la parte preventiva y el tratamiento. Entonces, muy importante porque el paciente acuda a tiempo a sus controles médicos. Doctor, ya me tengo que ir a la pausa para ir con nuestra programación regular, pero tiene 30 segundos para los que me están escribiendo y quieren contactarlo para que si tiene alguna red social o algún teléfono, ¿dónde ubicarlos? Cómo no, con mucho gusto lo estamos atendiendo en estas clínicas de heridas, que son clínicas especializadas de curación avanzada de heridas. La mayoría de los pacientes que vemos son pacientes diabéticos. Entonces, pues nuestro número es 67619264. Repetimos, 67619264. Es el médico de curación avanzada de heridas, que es el que los va a ayudar tanto a la manera de prevención, de prevenir el pie diabético,
como el tratamiento del prediabético. Nos pueden ver también en nuestras redes sociales, en Instagram, @clínica_curación de heridas pegado. Ahí van a ver pues los tipos de tratamientos que realizamos, cómo utilizamos las diferentes herramientas e insumos que hoy en día pues tenemos. La curación avanzada de heridas, pues hoy en día pues tenemos muchos dispositivos novedosos, innovadores, que nos ayudan a cerrar a tiempo la herida, tratando de que obviamente pues se reduzcan las secuelas, sobre todo en las amputaciones en pacientes diabéticos. Entonces, si usted es diabético, lo invito a que cada noche se revise la planta de sus pies y acuda de manera temprana a la evaluación médica. Me quedo con esa reflexión, doctor Arosemena, para que lo escucharon. Lamentablemente el tiempo, vamos a decir, la próxima semana agendamos otro tema más porque creo que es importante y necesario sensibilizar a la población sobre un problema que puede cambiarle la vida para bien o para mal. En controles, don Aurelio Ortega, nuestro invitado de la tarde de hoy, todos los jueves, el doctor Arnulfo Arosemena Miranda, especialista en heridas y pie diabético, y su servidor Toribio Díaz se despide en otra semana más de su programa Línea Directa, aquí por KW Continente. La verdad por encima de todo. No cambien el dial, que seguimos con más de nuestra programación regular y luego con el noticiero de regreso a casa. Muy buenas tardes y feliz fin de semana. Bendiciones. Con Saludos. Minsa, medicinas a precios más bajos. Sufro de presión arterial.